Dentro de esta idea de comprender el derecho, vamos a tratar de introducirnos en un tema que lamentablemente tiene cierta actualidad, que son los delitos de lesa humanidad, para tratar de comprender de qué se trata esto de los delitos de lesa humanidad. Y yo voy a empezar diciendo esto. Cuando yo estudiaba Derecho, hace muchos años, a mí me enseñaron que el derecho estaba relacionado en un orden de prelación y que las normas se relacionaban por subordinación en una pirámide. Pues bien, esa pirámide no existe más. Hoy día las normas no se relacionan por subordinación, sino que hay un entramado bastante complejo, más bien parecido a una telaraña, en el cual las normas se superponen y en realidad las relaciones entre las normas son relaciones de subordinación, no de subordinación, sino de coordinación. En consecuencia, nosotros tenemos por lo menos que pensar para nuestro país en 3 niveles y probablemente si el desarrollo progresivo sigue, vamos a tener un 4º nivel. El primer nivel es el nivel universal, contenido por normas de carácter de alcance universal, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego tenemos un nivel regional. Ese nivel regional está representado por normas propias de la Comunidad Americana, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, y luego tenemos el nivel nacional. Yo hablaba de un 4º nivel porque es deseable que el ámbito comunitario del Mercosur pronto tenga un desarrollo más amplio que nos permita tener normas de carácter comunitario y tener normas de carácter comunitario en materia penal. En este aspecto, el aspecto penal, nuestro país ha adquirido una serie de compromisos que tiene que honrar y que tiene que cumplir, y para ello hemos suscrito una cantidad de normas. Pero antes de ello tengo que hacer una pequeña introducción histórica, ¿no? Hay un filósofo que se llama Albert Baillet, un filósofo francés, que dice que las instituciones no toman su sentido de los valores que supuestamente representan, sino de los valores concretos con los que la historia los ha dotado. Y en los delitos de lesa humanidad, la historia es una historia trágica. Y es una historia trágica que se entronca básicamente con la trágica historia del siglo XX. No obstante lo cual encontraremos una prehistoria, ¿no? En la prehistoria, el libro maravilloso que escribió Andrés D'Alessio, aquel recordado gran juez y gran profesor argentino, nos menciona como primer caso el de Peter von Hagenbach en 1474, que fuera acusado de haber pisoteado las leyes de Dios y del hombre. Este caso, y esta es la acusación que tuvo, este caso aparece como un caso, digamos, prehistórico en nuestra pequeña historia de los delitos de lesa humanidad. Pero sí, el siglo XX, ese siglo difícil, ese siglo que inventó el genocidio, ese siglo que inventó la vigilancia panóptica, ese siglo que inventó las cámaras de gas, el siglo que inventó las sillas eléctricas, bueno, ese siglo nos va a traer el momento más grave probablemente de la historia reciente de la humanidad, que es el Holocausto. El Holocausto significó básicamente la pérdida de toda inocencia en la humanidad y la aparición de un fenómeno de características tales que debía ser abordado con herramientas nuevas. Y esto se da en el Tribunal Militar Internacional, que se reúne en la ciudad de Nuremberg para juzgarlo, en cuyo estatuto define una cantidad de delitos que van a ser la base sobre la cual se va a construir el edificio de los delitos de lesa humanidad. Entonces, las bases jurídicas, el artículo 6º del estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg establece: primera categoría, delitos contra la paz. Esos delitos consisten en planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales. Segunda categoría, delitos de guerra, violaciones de las leyes y costumbres de guerra, lo que nosotros llamamos el derecho humanitario.
Y una lista en que se incluyen asesinato, maltrato, deportación para trabajar en condiciones de esclavitud, cualquier otro propósito de la población civil, territorios ocupados en que ellos se encuentren, asesinato, maltrato de prisioneros de guerra o de personas que se den en el mar. La característica que más nos va a interesar es esta, delitos de lesa humanidad. Los delitos contra la humanidad que define el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg son asesinato, exterminio, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil. Recordemos algunos de estos conceptos porque nos van a ser clave en el desarrollo actual del problema. El primer concepto es población civil. Ya aparece en Nuremberg la idea de que tiene que ser contra una población civil. El segundo, asesinato, exterminio, esclavización, deportación. Como vemos, acá vamos a encontrar algunas conductas que se parecen a artículos que ya están en nuestro Código Penal, como el asesinato, y otras que no, como el exterminio. Y esto se va a reflejar en la actual legislación internacional que es el Estatuto de Roma. En 1948, siguiendo con este desarrollo progresivo, las Naciones Unidas sancionan la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en 1951. El artículo 2 define al genocidio como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos son matanza de miembros del grupo, lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Este delito es nuevo. Este es un nuevo delito que aparece como primer delito internacional y que nuestra Constitución lo va a receptar en el inciso 22 del artículo 75, porque es un pacto integrado a nuestra Constitución. Luego de ello, en 1968, las Naciones Unidas adoptan la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Y así vamos a llegar a la definición actual que consiste, la que tiene el Estatuto de Roma, y que ha sido definido en el caso Erdemovich por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia de esta forma. Los crímenes de lesa humanidad son actos graves de violencia que perjudican al ser humano atacando lo que le es más esencial, su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud o su dignidad. Son actos inhumanos que por su generalización y su gravedad exceden los límites tolerables de la comunidad internacional que debe necesariamente exigir su castigo. Esta definición de Erdemovich, que no termina acá, pero me quiero detener sobre este punto, ofenden a la comunidad internacional que debe exigir su castigo. Esto da una de las primeras características de un delito de lesa humanidad, que no es que una característica, sino es una consecuencia de un delito de lesa humanidad, que es la persecución de carácter universal. Las consecuencias que va a tener un delito calificado por el Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad son tres. Es un delito que no se olvida, que no se perdona y que puede ser perseguido en cualquier lugar. Repito, que no se olvida, no prescribe, que no se perdona, no puede haber amnistía o indulto en estos delitos, o sería no oponible, y que son perseguibles universalmente. Estas son las tres consecuencias de decir que un delito es de lesa humanidad. Un delito no es de lesa humanidad porque no se olvida, un delito no se olvida porque es de lesa humanidad. Estas características son clave para entenderlo, porque también acá, debo detenerme un minuto, un delito de lesa humanidad no es una categoría valorativa, no es un delito feo, no es un delito grave, no es un delito que produzca mayor alarma que otro. Un delito de lesa humanidad tampoco es una actividad de carácter descriptivo. No podemos decir que estos delitos que reúnen estas características se llaman de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad es una característica normativa, es una categoría que está en las normas. Es delito de lesa humanidad con el alcance que nos da el Estatuto de Roma. Vuelvo a la definición del caso Erdemovich, porque es un caso clave.
Dice, los crímenes de lesa humanidad trascienden igualmente al individuo, pues cuando se ataca a éste, se ataca y se niega a la humanidad. Así pues, lo que caracteriza esencialmente a los crímenes de lesa humanidad es la humanidad como víctima. Esta es la definición que nos da el Tribunal Internacional de Yugoslavia para, en el caso Erdemóvić. Lo que caracteriza al delito de lesa humanidad es que tiene como víctima a la humanidad. Es decir, el bien jurídico protegido, en algunas formas, por ejemplo, en la vida, en el asesinato, el estatuto utiliza la palabra asesinato, no me parece muy feliz, pero es la que usa. La vida acá es trascendiente, porque es la humanidad que está detrás de esa vida. En consecuencia, el Estatuto de Roma va a definir como crimen de lesa humanidad, artículo 7, punto primero del Estatuto, a cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. En consecuencia, para que haya un delito de lesa humanidad tiene que haber un conjunto de conductas que deben realizarse como parte de un ataque generalizado y sistematizado contra una población civil. ¿Cuáles son estas conductas? Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo del derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo, desaparición forzada de personas, crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental de una persona. Y aquí sí vamos a detenernos porque esta es la definición de un delito de lesa humanidad. Este es el carácter legal de un delito de lesa humanidad. Ataque generalizado y sistemático a una población civil. Este es el contexto en el que deben realizarse las conductas tipificadas a continuación. Ahora, esas conductas tipificadas, como vemos, algunas sí están en nuestro Código Penal y otras no están en nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal no habla de embarazo forzado, no habla de exterminio. En consecuencia, estas conductas son conductas penadas por normas internacionales. Y esto que nos quede claro por este asunto que hemos hablado de la coordinación de este entramado de normas que se combinan. Un caso, digamos, una buena noticia, es decir, que el crimen del apartheid afortunadamente es ya hoy un dato histórico. Una mala noticia, por lo menos para nosotros, es que la inclusión de la desaparición forzada de personas se debe específicamente a la historia argentina. En consecuencia, lo que es importante entender aquí que, por un lado, se enumeran los actos que constituyen de lesa humanidad y se dan definiciones en algunos. Se incluyen el asesinato, el exterminio, la sujeción a la esclavitud y la deportación. Y esto confirma lo que se había dicho en Nuremberg. Es exactamente igual a lo que se había dicho en Nuremberg. En consecuencia, primer asunto, tenemos un conjunto de delitos, y esto voy a insistir mucho, que están descritos en una norma. Esa norma es el Estatuto de Roma. No es delito de lesa humanidad un delito porque es grave. Esto lo ha dicho la Corte, por ejemplo, en el caso Jimena Hernández. El delito de lesa humanidad es un delito que trasciende a la persona de la víctima y transforma a la humanidad entera como víctima. Y esto lo dice el caso Erdemóvić, lo ha dicho el Tribunal Internacional contra Yugoslavia. Las conductas, y acá sí podemos abrir la discusión sobre cuáles casos en particular serían delitos de lesa humanidad, las conductas típicas, asesinato, exterminio, deportación, embarazo forzado, la larga lista, deben ser inscritas en un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Por otro lado, hay un conjunto de delitos de naturaleza sexual que realmente tiene una enorme amplitud porque abarca toda
muchas conductas de las pensables que tienen tal entidad tienen que son delitos de lesa humanidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Toda violación es un delito de lesa humanidad? No. Una violación es un delito de lesa humanidad si es parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Si no tenemos ese contexto, no podemos hablar de delito de lesa humanidad. Y esto es un elemento sobre el cual tenemos que insistir permanentemente. Nuestra Constitución Nacional ha receptado el principio de jurisdicción universal cuando dice el artículo 118, todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurado luego que se establezca la República de esta institución. La actuación de estos juicios será en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito. Pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. La Constitución Nacional reconoce la idea de que hay delitos que se cometen contra el derecho de gentes. Esto fue receptado por la Corte, en el caso de Arancibia Clavel, por ejemplo, que hay delitos que se cometen. El derecho de gentes es el derecho internacional, como aclaración necesaria. El ius gentium, el derecho de gentes, es el derecho internacional, no es el derecho nacional. En consecuencia, caracterizar una conducta como delito de lesa humanidad es una tarea que debe hacerse en el marco normativo, no valorativo, no descriptivo. Segundo, una conducta que se define como delito de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma es una conducta que, conforme los convenios internacionales, no prescribe. Esto quiere decir, no se olvida. La acción penal subsiste en el tiempo y lo estamos viendo permanentemente cuando vemos, por ejemplo, que todavía se siguen juicios penales contra jerarcas nazis. En segundo lugar, esa conducta no se puede perdonar. ¿Y por qué no se puede perdonar? Porque es fácil que un gobierno se autoperdone. Sucedió en la Argentina. Hubo una ley de autoamnistía que fue declarada nula por el Congreso en el año 83. En tercer lugar, esos delitos son delitos de jurisdicción universal, porque también podemos pensar que si un gobierno los está cometiendo, los está realizando, ese gobierno tal vez no tenga demasiado interés en perseguir ese delito. Entonces se amplía la jurisdicción universal. Y todo esto es consecuencia de que estos delitos son un ataque contra la humanidad, contra cada uno de nosotros. Y por esto es una categoría muy importante y es una parte importantísima del derecho penal.